compartir pantalla. Bien, logran ver la pantalla, ¿verdad? Perfectamente, está toda la pantalla completa, cuando guste. Ok, perfecto. Entonces voy a retroceder un poco. Estamos en lo que es el apartado de lo que es introducción, ¿sí? O estamos en ese apartado. Hemos dicho que este apartado, la introducción, que es el inicio del cuerpo del artículo científico, tiene tres apartados, ¿no? Uno, que es el problema. Dos, los antecedentes conceptuales, es la parte teórica, el sustento teórico. Y finalmente tenemos lo que es el objetivo de la investigación. Ya hemos desarrollado esta primera parte, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces, ya hemos desarrollado la anterior clase, ¿no? Esta parte. Ahora, lo que nos corresponde es tomar en cuenta, este es el ejemplo, la segunda parte, que son los antecedentes, la teoría. Cuando decimos antecedentes, hacemos referencia a investigaciones previas respecto a nuestro tema de investigación, ¿ya? Ahora, estos antecedentes pueden ser teorías o simplemente van a ser escritos, ¿ya? Entonces, eso es importante tener bien claro, ¿no? Nosotros vamos a primero buscar información, siempre como recomendación. Cuando decidan escribir algún artículo científico, primero, ¿no? A partir de la idea, tienen que buscar información referido a su tema. A eso llamamos, ¿no? Tener el marco conceptual, el marco teórico. Entonces, hay que tener el marco teórico, es decir, hay que conocer nuestro tema o el tema que queremos investigar, ¿ya? Entonces, primer elemento. Entonces, la parte teórica, el sustento teórico, va a ser la parte fundamental para el artículo científico. Pero esto no es como en una tesis, ¿no? 10, 15 páginas, no. Esto va a ser 2, 3 páginas, nada más, ¿ya? Entonces, aquí nos concentramos en la parte más importante de los antecedentes y la parte teórica de nuestra investigación. Ahora bien, para poder desarrollar hay que seleccionar, ¿no? Información. Primer elemento, hay que seleccionar. Segundo, una vez seleccionado, en función a eso hay que estructurar como un esquema y en función a eso hay que desarrollar, ¿no? Hay que desarrollar cada uno de estos elementos que hemos estructurado en la esquema, ¿ya? Ahora, ahí está, ¿no? Para poder sustentar este apartado, necesariamente vamos a utilizar fuentes bibliográficas. Como estoy diciendo, vamos a revisar antecedentes. ¿Qué estamos diciendo? Otras investigaciones. Entonces, es una fuente bibliográfica. ¿Ya? Teorías, fuente bibliográfica. Entonces, como son fuentes bibliográficas, aquí para poder desarrollar debemos sustentar, es decir, indicar la fuente del cual hemos obtenido la información. Entonces, tenemos que tener bien claro de que debemos elaborar las citas de forma correcta, ¿ya? Aquí dice, según estilo APA, o puede ser otro, depende mucho de la revista científica, ¿ya? Por lo general, un 90% de las revistas piden que hagamos en estilo APA, pero, por ejemplo, en área de salud, no se maneja el estilo APA, se maneja el estilo Vancouver. Entonces, van a desarrollar en función al estilo Vancouver, ¿ya? Entonces, esa parte a tener en cuenta, ¿ya? Van a citar las fuentes, ya sea de forma textual o de forma parafraseada, pero no pueden copiar y ya, eso se llama plagio, ¿ya? Entonces, en este apartado es donde se desarrolla, donde ocurre mayor plagio, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Ahora, ¿cómo desarrollamos? Ahí está un ejemplo, ¿no? Es sustento teórico, entonces tenemos que nosotros desarrollar, como decía, una especie de un esquema. Entonces,
en función a eso vamos a poder armar, vamos a poder desarrollar, ¿no? Ahora, ese esquema que estoy diciendo tiene que tener una secuencia interna lógica, ¿ya? Entonces, yo no puedo abordar cualquier cosa, tiene que ser aquello que tiene relación con mi investigación. Entonces, por lo general, de la misma forma se hace de forma deductiva, ¿no? De forma general, llegando a la forma particular, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De este apartado. Dice, uno de los principales factores psicosociales está representado por el estrés, definido por la Organización Mundial de la Salud, citado a Hugo et al 2014 como el conjunto, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? El estrés y los trastornos emocionales, ¿no ven? Entonces habla de lo que es el estrés y básicamente está sustentando con teoría. Básicamente es un análisis, digamos, un estudio, un sustento en el cual se hace o se da a conocer los antecedentes y también la teoría respecto a la temática que estamos desarrollando. Eso es el segundo apartado de la introducción, ¿ya? Ahora esto puede ser 2, 3, 4, 5, los párrafos que sean necesarios, pero recuerden, unos 3, 4 páginas va a ser este apartado, no va a ser más, ¿ya? Entonces, lo más puntual, lo más directo posible. Eso es la segunda parte de la introducción. Y finalmente, la última parte, el último párrafo de la introducción es el objetivo. Ahora, nosotros sabemos qué es el objetivo. El objetivo básicamente es el fin al cual queremos llegar nosotros con nuestra investigación. Si no tenemos claro nuestra investigación, obviamente no vamos a saber qué es, no vamos a saber a dónde llegar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el objetivo. Entonces, nosotros, al final, en el último párrafo, damos a conocer, ¿no? Esto es igual un ejemplo de un artículo real en el cual dice, el objetivo de este escrito, aquí ahí falta un conector, es abordar desde una panorámica general la importancia de la alfabetización en salud y las estrategias de cambio de comportamiento para afrontar la pandemia del COVID-19. Entonces, como habrán visto, es el último párrafo, ¿no? El anterior día les decía, es como la cherry en la torta, ¿ya? Entonces, ahí termina este apartado de la introducción. Entonces, con eso estaríamos terminando. Recuerden, la primera parte es el planteamiento del problema, segundo, los antecedentes y lo que es la parte teórica, y tercero, lo que es el objetivo. Esos tres elementos conforman la introducción. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer antes de pasar al siguiente? ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, ahora pasamos al segundo apartado del cuerpo del artículo, ¿ya? El segundo apartado, ustedes recordarán, vamos a, pues, tal vez algunos no, cómo, dónde, ¿no? Entonces, estamos desarrollando esto, ¿no? Hemos dicho, este es el cuerpo del artículo científico, ¿no ven? Introducción, método, resultados, discusión. ¿Ya? Entonces ya hemos terminado lo que es introducción. Ahora vamos a ver lo que es el método, ¿ya? Entonces, a eso me refiero. Entonces, vámonos. Ya. Materiales y métodos, también conocidos simplemente como método, en algunos casos como metodología, ¿ya? Este apartado tiene que ser bien concreto. Aquí no necesitamos saber qué es método. Se supone que nosotros como investigadores ya sabemos, dominamos este apartado, ¿ya? Entonces no es como en una tesis, ¿no? Tiene que ser aquí directo. Responde a una pregunta. La pregunta es, ¿cómo se ha realizado la investigación? Aquí simplemente damos a conocer cuál es la forma, cómo se ha realizado la investigación. Ahora bien, tomando en cuenta esto, también tiene sus elementos, ¿ya? Sus elementos son estos 5. Primero, el diseño de la investigación.
Segundo, población y muestra. Tercero, el entorno. Cuarto, intervenciones. 5, análisis, ¿no? Puede ser estadístico o no. Esto de estadístico, déjenlo en suspenso, ¿ya? Por ahí es una investigación cualitativa, entonces no va a ser estadístico, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, esos son los 5 elementos de este apartado. Vámonos por el número 1, el diseño. ¿Cuál es el diseño de la investigación? El diseño básicamente tiene que ver con la parte metodológica, ¿no? Y básicamente cuando hablamos de la metodología empezamos desde el paradigma, ¿no? Pero en una tesis, en un artículo, generalmente se empieza de forma directa desde lo que es el enfoque, ¿no? Entonces, una investigación puede ser de enfoque cuantitativo o de enfoque cualitativo. ¿Cuál es la diferencia? Lo cuantitativo que tiene que ver con información numérica, lo cualitativo con información cualitativa e información en profundidad. Ejemplo, ¿no? Ustedes se van a dar de cuenta. En una investigación cuantitativa, yo voy a decir, ¿no? El 70% de los estudiantes, ¿no? El 25% de los enfermos con COVID-19, no sé. Utilizo datos numéricos, ¿ya? Eso es enfoque cuantitativo. Y lo cualitativo tiene que ver con investigación en profundidad, ¿no? Los pacientes del COVID-19, antes de adquirir esta enfermedad, han utilizado hierbas medicinales que han ido adquiriendo estos conocimientos de sus seres queridos, principalmente sus padres, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, se han dado cuenta, es importante tener claro, ¿no? No he utilizado ningún número para poder demostrar una investigación cualitativa, es decir, para presentar los resultados en una investigación de enfoque cualitativo. Entonces, se distingue. Ahora, en algunos casos, en una investigación puede ser necesario datos numéricos, como no. Entonces, a eso se llama enfoque mixto o cuanticualitativo, cuanticualitativo, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es el tipo de investigación, viene en función, ¿no? Si es cuantitativo o cualitativo. Si es cuantitativo, generalmente es exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. ¿Qué significa? Exploratorio hace referencia a temas poco estudiados o temas nuevos. Eso es una investigación exploratoria. Descriptivo, cuando simplemente describimos lo que estamos investigando. Y correlacional hace referencia a la relación que hacemos entre las variables. Entonces, para investigaciones, en todo caso, correlacional y explicativa, estas dos investigaciones, necesitamos al menos 2 variables, ¿ya? Entonces, aquí en correlacional, medimos la relación que existe entre las variables, ¿no? La relación. Ahora, en el explicativo, tenemos que medir, no, en este caso, medimos, ahora ya no la relación, sino la causa-efecto. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Eso es en explicativo. Entonces, eso tienen que tener bien claro cuando están haciendo una investigación cuantitativa. Ahora, cuando están haciendo una investigación cualitativa, básicamente se divide, digamos, en teoría fundamentada en etnográfico, narrativo, investigación, acción. ¿Qué es teoría fundamentada? Cuando nosotros teorizamos conocimientos empíricos. Por ejemplo, todos ustedes, estoy seguro, que tienen creencias en temas de sueños, ¿no? Entonces, en función a ese conocimiento, yo les hago entrevistas respecto al significado de los sueños que tienen. En función a eso, yo puedo generar una teoría. Eso es teoría fundamentada, conocimiento en base a conocimientos empíricos. Etnográfico, todo aquello que tiene que ver con la parte cultural y con el quehacer de las personas, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Danza, música, gastronomía, todo eso entra en tema etnográfico. Narrativo, son narraciones. Entonces, básicamente, principalmente aquí son
historias de vida, ¿ya? O hechos históricos. Entonces, el 1 de julio de 1531, no sé qué, ¿no? Narrativo, ¿ya? Nada, para hechos históricos, para investigaciones, para historias de vida, ¿ya? Investigación-acción tiene que ver con poner en marcha la investigación. Es decir, nosotros hemos identificado un problema, hacemos la investigación, generamos resultados, en función a eso nosotros implementamos el resultado. Medimos si realmente ha solucionado o no el problema. Si no, continuamos, replanteamos el problema, ¿no? Entonces es un círculo vicioso sin salida, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que es el diseño puede ser experimental o no experimental. Experimental es cuando el investigador de forma intencional, ¿no? De forma intencional manipula una variable y mide la consecuencia en la otra variable. Entonces, ahí estoy diciendo claramente de que al menos debe haber dos variables de investigación, necesariamente. Si no hay dos variables, no es una investigación experimental, ¿ya? Entonces, eso tienen que tener bien claro. Ahora, cuando es no experimental, el investigador no manipula, solamente investiga tal cual es, ¿no? Entonces yo voy, por ejemplo, los fraternos del gran poder, digamos, ¿no? Quiero saber cuánto gastan los que bailan morenada. Entonces yo agarro mi encuesta y les hago la encuesta y ya está. No he hecho ninguna manipulación. En cambio, en el experimental hay que manipular, ¿ya? El método teórico, ¿no? Para hacer lo que es la introducción, la segunda parte, la parte teórica, hemos revisado bibliografía, ¿verdad? Entonces, esa bibliografía o esa revisión bibliográfica, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Ya? Por lo general es análisis-síntesis, ¿ya? Entonces, hemos agarrado toda la información, lo hemos leído, lo hemos analizado. En función a eso, nosotros hemos sacado nuestras propias conclusiones, lo que sería síntesis. Pues simplemente desarrollamos. Ahora, ¿todos estos tenemos que tomar en cuenta? No necesariamente. Solamente esto es para que tengamos bien claro qué elementos entra en lo que es el diseño. Entonces, el diseño se va a estructurar de esta forma. Ahí está un ejemplo igual de una revista o de un artículo, ¿no? Real, publicado, indexado. Dice, la investigación se abordó desde un enfoque cualitativo, al comprender los contenidos subjetivos del fenómeno y su contexto. Se utilizó un diseño fenomenológico, pues procuró profundizar en la experiencia compartida de los turistas consumidores en torno a la pérdida de originalidad de tequila, del tequila a partir de su exportación. ¿Listo? Eso es el diseño. Concreto, ¿no? En función a lo que hemos visto, ¿no? No necesariamente toma en cuenta todos los elementos, pero tenemos que tener bien claro todo esto. Eso es el diseño. Ahora pasamos al segundo, que sería población y muestra. ¿Recuerdan? Hemos planteado el primer día 3 preguntas, ¿no? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Y qué? ¿No ven? Y en quién hemos dicho son personas o son objetos. Entonces yo estoy haciendo mi investigación sobre los fraternos, los que bailan en la festividad del Gran Poder en la ciudad de La Paz. ¿Cuál es mi población? Los fraternos, los que bailan. ¿No ven? Ya tengo mi población. Ahora, en algunas investigaciones se puede tener 2, 3 poblaciones a la vez, ¿ya? Depende mucho de lo que o qué es lo que queremos investigar. Ahora, eso es mi población. Digamos que son 50,000 bailarines. Es una cifra muy, muy alta, ¿no? No voy a poder hacer encuestas a todos, menos entrevistas. Entonces, a partir de la población se obtiene lo que es la muestra, ¿ya? Ese proceso de la muestra, o ese proceso en el cual se obtiene la muestra, se llama el muestreo, ¿ya? Entonces, nosotros, a partir del muestreo, obtenemos la muestra.
Ahora, la muestra puede ser probabilística o puede ser no probabilística. ¿Cuándo es una investigación, cuándo es una muestra probabilística? Cuando para poder calcular la cantidad hemos utilizado una fórmula. Ya, eso es probabilística. Y no probabilística es cuando nosotros como investigadores, a través del criterio de la investigación o de los expertos, hemos determinado la cantidad sin utilizar ninguna fórmula, nada. Eso es no probabilístico. Cualquiera de los dos pueden utilizar, ¿ya? Entonces, simplemente en este apartado damos a conocer cuál es nuestra población. Aquí tenemos como ejemplo, ¿no? El trabajo de campo se desarrolló entre el 2015 y 2018, periodo en el cual, por medio de una muestra teórica, se estableció contacto con mujeres autodenominadas Colla, de edades fluctuantes entre 20 y 70 años, con liderazgos formales e informales, madres de un promedio de 3 hijos y cuentan con experiencia personal o familiares como parteras Colla. Listo. Aquí, ¿cuál es mi muestra? Son mujeres collas entre 20 y 70 años, que básicamente en promedio tienen 3 hijos y han tenido experiencias con personal o familiares que son parteras. Listo. Así claro, concreto, eso es mi población y mi muestra. Ahora pasamos a lo que es el entorno. El tercer apartado, el entorno, hace referencia a qué o dónde se ha hecho la investigación. Puede ser un lugar, una comunidad, una institución, una escuela, un colegio, un hospital, un centro de salud, ¿no? ¿Dónde se ha hecho la investigación? Aquí simplemente tenemos que describir de forma muy general el lugar donde se ha realizado la investigación. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? El presente estudio se realizó en España, específicamente en la Comunidad Valenciana, conformada por las provincias de Valencia, Castellón y Alicante. Se trabajó específicamente, como se detalló en el punto anterior, con las principales franquicias de comida rápida que operan en esta comunidad. El estudio, ¿no? ¿Listo? Simplemente estoy detallando dónde se ha realizado la investigación. Yo podría decir, ¿no? El estudio se ha realizado en el colegio o en la Universidad Pública del Alto en la carrera de turismo, ya con estudiantes y docentes. Esta carrera se encuentra en la zona Villa Esperanza de la ciudad del Alto. No sé, pues, ¿no? Dar algunas características más y ya está. No hay que detallar todos los pormenores, sino es de forma general, ¿no? Indicar, ¿no? El entorno en el cual se ha realizado la investigación. El penúltimo elemento de este apartado es intervenciones. Las intervenciones tienen que ver con técnicas y los instrumentos. ¿Qué se ha hecho? ¿No? Aquí tenemos que decir, ¿cómo he hecho la investigación? He hecho entrevistas, he hecho encuestas, he hecho observación, grupo focal. ¿Qué he hecho? ¿Qué técnica he utilizado? ¿Y qué instrumentos he utilizado? Puede ser que yo haya hecho entrevista. ¿Cuántas veces he hecho entrevista? ¿Cuántas veces he hecho trabajo de campo? ¿No ve? Entonces, simplemente detallo todos esos elementos en este apartado, las intervenciones. Si fuera, por ejemplo, una investigación experimental, tengo que detallar todo el procedimiento que he realizado para hallar los resultados, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Intervenciones. Ahora, en algunos casos se hacen experimentos con personas, con animales, ¿no? Y aquí se tiene que especificar la parte ética del investigador, ¿no? O sea, si ha habido la parte ética o no, si cuenta con permisos o no respecto a esa investigación. Eso va a ser muy importante, ¿ya? Especialmente cuando se hacen experimentos con personas o animales, ¿ya?
Bien, eso. Ahora finalmente, no, nos falta el ejemplo, ¿no? Dice, ¿no? Respecto de las técnicas de recopilación de información, se utilizaron al menos 4 en distintos momentos de la investigación. Destaca la ejecución de entrevistas en profundidad realizadas cara a cara, ¿no ve? Entonces, aquí estamos diciendo que hemos utilizado, en este caso, entrevista, ¿cuántas veces? 4 veces, ¿no ve? ¿Cómo se ha realizado? Se han hecho entrevistas cara a cara con 1 o 2 sesiones de 90 minutos, ¿no? A 12 mujeres pollo, listo. Aquí simplemente he detallado la intervención, cómo he realizado el proceso del trabajo de campo. Eso es intervenciones. Finalmente, de este apartado tiene que ver con lo que es el análisis estadístico. O ya les decía, ¿no? Si es una investigación cualitativa, simplemente análisis. ¿Cómo he realizado el análisis de los datos recogidos en el trabajo de campo? Entonces, hasta aquí, hasta lo anterior, ¿no? Entonces dice, no, se ha hecho encuestas, se ha hecho entrevistas, no sé qué, no ve, se ha hecho así 2, 3 veces, no sé qué, ¿no ve? Ahora todo eso ya hemos recogido, ya hemos hecho el trabajo de campo, ya tenemos los datos, las encuestas llenadas, ya hemos grabado, filmado, no sé, ya tenemos todo eso. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos en función a eso? A eso hace referencia el análisis. Entonces, en el análisis, para poder analizar, posiblemente hemos utilizado algún software, ¿no? Por ejemplo, si fuera una investigación cuantitativa, por lo general se utiliza, no sé, Excel, SPS, Stats, R, ¿no? Hay diferentes softwares que se podían utilizar para poder analizar los resultados a partir de los datos. Ahora, si fuera una investigación cualitativa, si utilizamos software, el que se utiliza así por excelencia es el Atlas D, ¿ya? Entonces, si en algún momento tienen la oportunidad, háganlo con eso, les va a facilitar un montón el trabajo, ¿ya? Entonces, hemos utilizado, ¿cómo hemos hecho? Simplemente aquí describimos, ¿no? ¿Qué hemos utilizado, no? Si hemos utilizado algún software, ¿en qué versión hemos utilizado? Simplemente tenemos que dar a conocer esos detalles. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, ¿no? La información recopilada fue transcrita e ingresada. Ay, ¿qué pasó? Ingresada al software de datos cualitativos Atlas D, versión 8, lo que permitió sintetizar y ordenar la totalidad de la información para posteriormente proceder a la comparación y codificación abierta a base de 3 categorías: parto, embarazo y puerperio. Esta etapa se realizó por medio del análisis de contenido. Listo. Simplemente en este apartado hemos dado a conocer cómo hemos hecho el análisis de los datos recogidos en el trabajo de campo. Esos son los 5 elementos de este apartado que sería materiales y métodos. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de pasar al siguiente? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguno? Al parecer no tenemos, licenciado, tampoco existe ninguna pregunta en nuestra bandeja. Ok. Bien, ahora pasamos al penúltimo apartado, que son los resultados, ¿ya? Entonces recuerden, ¿no? Va de forma correlativa, ¿no ve? Es secuencial, ¿ya? Pues no nos podemos saltar, ¿ya? En resultados, como ya hemos especificado aquí en materiales y métodos, en el último apartado que es análisis estadístico, ya hemos dicho cómo hemos analizado, ¿no ven? Aquí simplemente presentamos, ¿ya? Ese análisis que hemos hecho. En una investigación cuantitativa va a haber resultados y va a haber discusión. ¿Qué significa eso?
¿O cuál es la diferencia? Siempre me preguntan, ¿no? Pero aquí ya estoy presentando mi resultado, ¿tengo que volver a colocar en la discusión o cuál es la diferencia? Me dicen, ¿no? Resultados es a partir del trabajo de campo, ¿ya? Entonces, he hecho la encuesta, he hecho la entrevista, he hecho la observación, grupo focal, ¿no? Eso tengo que interpretar en resultados, ¿ya? Eso es resultado. Y entonces, ¿qué es discusión? Discusión es este resultado comparar con investigaciones previas. Es hacer una comparación. A partir de eso, hacer un aporte teórico. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo, son cosas totalmente diferentes. Pero si fuera una investigación cualitativa, directamente nos vamos a lo que es la discusión. Entonces, esto yo podría unir resultados y discusión para una investigación cualitativa. ¿Ya? Ahora, los resultados, como son interpretación de los resultados, en una investigación cuantitativa se va a presentar de esta forma. ¿Ya? Puede ser con tablas, puede ser con figuras, pero ojo, no todo, ¿no? Muchas veces suelen presentar de esta forma, ¿no? Entonces, digamos, pregunta 1, ¿no? Pregunta 1, ¿no? La pregunta, ¿no? Y aquí el texto, ¿no? Pregunta 2, ¿no? Texto. Pregunta 3, ¿no? No, no es así. No es por cada pregunta, sino ya tienen que relacionar, por eso se llama análisis. Ya, entonces, digamos, la primera parte, digamos que es en encuesta, ¿ya? En la primera parte tiene que ver, digamos, con el perfil. Entonces, no tienen que decir, ¿no? Sexo, ¿no? 20% hombres, 80% mujeres. No, júntenlo, sexo, edad, ¿no? Entonces, las personas que han participado en esta investigación, ¿no? El 20% son hombres, el 80% son mujeres. Tienen una edad promedio de 27 años, ¿no? Y todos ellos viven en la ciudad de La Paz. Listo, ya lo he hecho en un párrafo, toda esa información del perfil, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Como es análisis, hay que hacer cruce de variables, ¿ya? Cruce de variables. Entonces, no me van a hacer pregunta 1, resultado. No. Aquí ya van a utilizar simplemente las categorías. ¿Cuál es o cómo se hace el cruce de variables? Imaginemos, la pregunta 1, digamos, es sexo, ¿ya? Y la pregunta 2, digamos que es nivel de formación, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería mi cruce de variable? El 20% de las mujeres, ¿no? ¿Sí? Tienen un grado de formación a nivel licenciatura. El 80% tienen nivel de formación a nivel de posgrado. Estoy haciendo cruce de variable, ¿no? Entre dos preguntas. Así tienen que hacer, tienen que mezclar. No es solamente pregunta y después, pregunta y después. No, no es así, ¿ya? Ahora, nuevamente reitero, no es necesario colocar en todas las tablas y las figuras, ¿ya? Las revistas limitan en muchos casos, ¿ya? Pues les limitan, solamente les dicen, no van a colocar en el cuerpo, al final, después de bibliografía, pueden colocar tablas y figuras, pero simplemente 5 tablas y 5 figuras, ¿no? Entonces, más o menos así, les limitan. Ahora, en algunos casos, como en este ejemplo, sí pueden colocar al medio, ¿no? No, en el cuerpo, en todo caso, ¿no? Como está aquí. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la mejor forma? Siempre me dicen, ¿no? ¿Es tabla o figura? Cualquiera, el que mejor represente lo que quieran ustedes mostrar, ¿ya? Y ojo, la primera parte es decir, este párrafo hace referencia a esta tabla, ¿ya? No al revés. Pues muchas veces ponen la tabla y aquí recién hacen la interpretación. No. O puede ser esto figura, digamos, ¿no? Pero no, es al revés. Primero, la interpretación del resultado
Luego recién, esto, la tabla en este caso, o puede ser figura, ¿no? Simplemente me sirve como complemento a lo que ya se ha dicho aquí. ¿Ya? Recuerden, simplemente me sirve como complemento para poder ampliar, para que pueda entender mucho más, mejor, digamos, ¿no? Y además, en este párrafo, tiene que invitar a que vean, ¿no? Aquí es importante esta tabla. Aquí donde está, a ver, tiene que tener invitación. Ah, aquí está. Logran ver, ¿no ve? La invitación. Por otro lado, los coeficientes estandarizados, tabla 4, ahí está, tabla 4. Mostraron evidencias con respecto al peso que cada una de las variables introducidas en el modelo explicativo presentaba en la explicación de la variable dependiente. ¿No ve? ¿Ve? Entonces, tiene que haber invitación. Es como los anexos, ¿no? Un anexo no puede existir si no tiene invitación desde el cuerpo del documento. ¿Ya? Bien, eso es resultados cuantitativos, ¿no? Como pueden ver, son numéricos, son números. ¿Ya? Ahora, a continuación vamos a ver cómo serían los resultados en una investigación cualitativa. ¿Ya? Una investigación cualitativa. Ahora, recuerden, una investigación cualitativa básicamente ya es resultado y a la vez discusión. ¿Ya? Ahí está, igual un ejemplo, dice, ¿no? Vamos a ir remarcando también algunos elementos. El término huaca en aymara, constituye un importante concepto andino común a las principales lenguas de los Andes, el quechua y el aymara. En las crónicas, documentos jurídicos tempranos y los... Hasta aquí, hace referencia a que el investigador ha revisado crónicas, documentos jurídicos tempranos. ¿No ve? Y ya lo está comparando aquí. Y datos recopilados en el trabajo de campo, ¿no ve? Ya está haciendo una comparación. Entonces, al comparar entre lo que son los datos bibliográficos y el trabajo de campo, ¿a qué conclusión ha llegado? Se usa ampliamente el término para describir una variedad de lugares y objetos naturales. ¿Vieron? Ya ha hecho un cruce, digamos, entre el resultado y los antecedentes, es decir, la revisión bibliográfica. Segundo párrafo. Los anteriores análisis del término habían sido, en el mejor de los casos, bastante preliminares y limitados, o, como lo califica Gouchet, superficiales. ¿Lograron ver? Ya está haciendo una discusión en función a los antecedentes y los resultados que ha obtenido en el trabajo de campo. Eso es la forma de presentar en una investigación cualitativa los resultados. Básicamente ya se combinan con lo que es la discusión. ¿Tienen alguna pregunta? Con eso terminamos este apartado que sería resultados de la investigación. ¿Preguntas? Licenciado, tenemos un Edwin Johnny Molina que levantó la mano. Adelante, Edwin. Al micrófono y le hicieron, levantó antes de que termine su explicación. Adelante, Edwin, adelante. Buenas noches, licenciado. No, solamente estaba levantando la mano para decir presente, nada más, para aclarar. Gracias. Ok, no hay preguntas. Entonces, ¿alguien? ¿Quedó claro este apartado de los resultados?
Carla dice, sí, está claro. Ok. Bien, entonces continuamos con el último apartado, que sería el tema de discusión, ¿ya? Entonces, la discusión básicamente en una investigación de carácter cuantitativo va a ser aparte, ¿no? Como vamos a ver ahora. Pero si es una investigación cualitativa, va a ser resultados y discusión a la vez, ¿no? Eso van a tener claro, ¿ya? ¿Qué es la discusión? Nosotros hemos tenido un objetivo, ¿no? De investigación. En función al objetivo, hemos obtenido lo que son los resultados, ¿no? Resultados. Ahí está, resultados. Estos resultados vamos a comparar, ¿no? Con los antecedentes, ¿ya? Es decir, con investigaciones previas que hemos analizado para nuestro primer apartado, que es introducción, ¿no ven? Pues para eso ya hemos analizado. Entonces, aquí simplemente vamos a comparar a qué resultados he llegado yo y a qué resultados han llegado previamente relacionados con mi investigación. Listo. Comparamos. Ahora, puede que mis resultados sean diferentes o de ellos sean diferentes, ¿no? O puede que coincidan, no sé, ¿no ven? Pues tenemos que comparar, vamos a hacer un análisis. En función a ese análisis de comparar los resultados, vamos a hacer nuestro aporte como investigador, ¿ya? A través de discutir los resultados de estos dos, ¿no? Lo que llamamos el sustento teórico. Entonces, seguramente existen teorías, nosotros vamos a ampliar, vamos a aportar a esas teorías como producto de este análisis, ¿no? De esta discusión en todo caso, no análisis, de esta discusión. Bien, ahora, ¿cómo presentamos esta discusión, ¿no? En una investigación cuantitativa, recuerden, lo hacemos de forma separada, entonces la presentación se va a hacer de esta forma, ¿no? Ahí está. Este es igual un ejemplo claro, ¿no? Dice, tradicionalmente se ha estudiado el peso de las percepciones y las expectativas de las madres y padres sobre el rendimiento escolar de los menores y especialmente su papel en los aspectos educativos tan esenciales como la alfabetización temprana. Los resultados de estudios longitudinales, ¿no? Ya está analizando los antecedentes, indican que las creencias de los progenitores sobre el rendimiento en educación infantil pueden ser predictoras del rendimiento incluso en estudios superiores universitarios. Pues, ¿qué dice Manfra? Ya está analizando aquí, ya está diciendo, ¿qué dice Manfra, no? Asimismo, la implicación de la familia y su participación elevan las expectativas de las madres y padres y su percepción positiva de la educación, así como el rendimiento de los estudiantes. ¿Quién lo dice? Froeland y otros, ¿no? Ya analizado a dos investigaciones previas, antecedentes. Ahora viene. Los resultados del presente estudio pueden tener una lectura positiva a partir de la vinculación accidental y necesaria de la familia en las ciudades escolares durante la situación de confinamiento. Lograron ver antecedentes y los resultados, mis resultados de la investigación, ¿no? Hago en comparación a lo que ya se ha dicho anteriormente. Eso es la forma de presentar la discusión en una investigación o en este caso en un artículo científico. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Listo, básicamente sería eso, ¿no? A esto simplemente ya falta lo que son las referencias
bibliográficas, ¿no? O referencia o bibliografía, dependiendo si es dependiendo del estilo de investigación, ¿no? Ni siquiera estilo, ¿no? En este caso, estilo de redacción, ¿no? Pues puede ser APA, Vancouver, Chicago, ISO, Harvard, ¿no? Existen infinidad no infinidad, muchos, ¿ya? Existen muchos formatos de redacción de trabajos, ¿ya? Ahora, esto nos falta lo que son tablas y figuras. En un momento vamos a completar, pero sin embargo, me gustaría saber, hasta aquí termina básicamente la redacción del artículo científico. Entonces, me gustaría que puedan hacer todas las preguntas, porque después de esto ya vamos a ver tablas y figuras, y básicamente eso va a ser ya el cierre, digamos, del taller, ¿no? Preguntas. Preguntas. ¿Quedó claro todos los apartados, desde el título hasta lo que es discusión? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lice, buenas noches. Quisiera pedirle tal vez si está grabado el video, porque entré yo también tardecito, entonces para volver a ver. Sí, administración lo está grabando. Seguramente los van a compartir, ¿ya? Preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces voy a suponer que todo quedó claro. Entonces pasamos a la última parte, que serían tablas y figuras, ¿ya? Cuando hacemos referencia a tablas y figuras, hace un momento en tema de resultados también les hacía notar, en algunas investigaciones o en algunos artículos les pide que hagan en el desarrollo, ¿no? Cuando estamos presentando los resultados, podemos incluir las tablas y las figuras. Ahora, en algunos casos, las revistas simplemente se cierran, ¿no? Entonces, las tablas y las figuras se colocan al final. Después de bibliografía o referencia, se colocan las tablas y figuras. Entonces, como ya les había indicado el primer día, es importante que ustedes revisen, ¿no?, las indicaciones, ¿no?, para el autor por parte de la revista, ¿ya? Entonces, en esta oportunidad vamos a ver lo que serían tablas y figuras según APA, ¿ya? Según APA. Ahora, puede variar, digamos, de un estilo a otro también, ¿no?, la forma de presentar, ¿ya? Pero por lo general se va a mantener de esta forma, ¿ya? Me dicen si ya se ve la presentación, por favor. ¿O todavía no? ¿Logran ver? Se ve clarito. Ok, perfecto. Ahora, ya sea en APA o en cualquier otro estilo, simplemente existen tablas y figuras, ¿ya? Entonces son dos, ¿no? Tablas uno y figuras otro. ¿Cuál es la diferencia? Las tablas, como sabemos, tienen filas y tienen columnas, ¿no? Ahí está, ¿no? Estoy dibujando una tablita.
Entonces, esto es una tabla. ¿Ya? Esto es una tabla. Ahora, si no tiene filas ni columnas, es figura. Entonces, aquí entran muchos elementos. Por ejemplo, un organigrama, ¿no? ¿Ya? Un organigrama. Listo. Entonces, es una figura porque no tiene filas ni columnas. No sé, un paisaje, una imagen. No sé, una torta, digamos, ¿no? ¿Ya? No sé, barras, digamos, ¿no? ¿Ya? Todo aquello que no tiene filas ni columnas entra a figura. ¿Ya? Eso van a tener bien claro. Ahora vamos a empezar por lo que son las tablas, ¿ya? ¿Cómo se estructuran las tablas según APA? Ya está. Denme un segundo. Listo. La tabla tiene 5 componentes, ¿ya? 5 componentes. El primer componente tiene que ver con lo que es el número. Cada tabla tiene número y el número es de forma correlativa, ¿no? Entonces va a ser el número de la siguiente forma, ¿no? Tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, tabla 5, ¿no? Lo que corresponda. Y además tiene que estar en negrita, ¿ya? Debajo del número viene lo que es el título. El título en letra cursiva, no negrita, solamente en letra normal, pero en cursiva. Debajo del título viene lo que es la tabla. Y cada columna tiene su encabezado. Y en la tabla propiamente va la información. A eso llamamos cuerpo. El cuerpo puede ser numérico o puede ser literal o combinados, no interesa, ¿ya? Finalmente, la nota. La nota no es obligatoria. La nota simplemente se coloca en el caso de que se requiera aclarar o ampliar algún concepto de lo que se utiliza en el cuerpo, nada más. Entonces, repito, no es necesario para todas las tablas. Bien, dicho esto, vamos a ver a continuación el ejemplo, ¿no? Y ustedes van a identificar cada uno de estos elementos. Ya, ¿me están escuchando? Hola, hola. Sí, licenciado. Ok, bien. Ahí está el ejemplo, ¿no? Vamos a identificar los 5 elementos, ¿ya? Primer elemento, hemos dicho el número, ¿no ven? Entonces, esto es el 1. Como pueden ver, en negrita y el número, ¿no? Ahí está. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, ¿no? Así, de forma correlativa. Segundo elemento es el título. Ahí está, ¿no? Segundo elemento, el título. En letra normal, pero cursiva, ¿no? O sea, no negrita, normal. En cursiva. El tercer elemento es el encabezado, ¿no? Entonces, cada columna tiene su encabezado, ¿no ven? Pues digamos que esto es número, ¿no? Número. Estos son datos personales. Esto, imagínense que es el número de celular, ¿no ven? Típica tabla, ¿no? Ese es el encabezado. 3. Esto es el cuerpo, ¿no? El 4. Entonces, por ejemplo, si esto es número, entonces esto es 1, esto es 2, esto es 3, ¿no ven? Entonces puede ser combinado, ¿no ven? Es, por ejemplo, numeral, esto digamos literal, ¿no ven? Combinado. Y el último elemento de la tabla es número 5, que sería la nota en letra cursiva y termina en punto, ¿ya? Recuerden, simplemente sirve para ampliar, aclarar alguna palabra, algún concepto de lo que está en el cuerpo, ¿ya?
no es aquí la interpretación, el análisis, no. Supongamos que aquí hay una abreviación. ¿Alguien sabe esto? ¿Qué significa? OMT. Ya, así está, OMT. ¿Alguien sabe qué significa? ¿Alguien? ¿Alguien puede decir qué significa OMT? Algunos ya deben estar googleando, ¿no? No googleen, simplemente si alguien sabe o no. ¿No, verdad? ¿O alguien sabe? Entonces, seguramente nadie, ¿no? Por eso no están respondiendo. Entonces, yo digamos que leo y OMT, ¿qué será, no? Toda la tabla tiene que ser fácil de interpretar para el lector. Entonces, nota, ¿no? Aquí voy a colocar OMT. OMT hace referencia a la Organización Mundial del Turismo. Listo. ¿Me dejo entender? ¿Se ha entendido cómo se debe desarrollar una tabla? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, licenciado. Carla Lorena Terceros Cabrera dice sí y ¿Qué pregunta, Carla? Perdón. no, Carlita Lorena decía de que sí, que su explicación estaba clarísima. Ah, ya. Hay Perfecto. otra pregunta sobre el encabezado. Este es parte de la tabla. Claro que sí. ¿Ya? Pues según, a ver, voy a borrar todo esto, ¿ya? Entonces, según APA, este es el formato, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos igual la tabla, pero ¿cómo utilizamos nosotros? De la siguiente forma, ¿no? ¿No? Así. O sea, todos hacen en Excel la tabla, ¿no? Una lista, por ejemplo, ¿no ve? Pues esto es para nosotros tabla, ¿no ve? Solamente que ahora lo que estoy mostrando no tiene esto porque en APA es así. Entonces, por ejemplo, esto es número, ¿no ve? Ponía ejemplo, ¿no ve? Número. Estos son datos personales. Obviamente que es parte de la tabla, básicamente es el cuerpo, ¿ya? El cuerpo, la tabla misma, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Ok. No existe más preguntas en bandeja, licenciado. Puede continuar. Muy bien, muy bien. Listo. Terminamos entonces lo que sería tabla, ¿ya? Figura. Similar a lo que sería la tabla, ¿ya? Tenemos el número, tenemos el título, pues esto es el elemento 1, título, elemento 2, imagen, esto ya es el cuerpo, ¿no? Esto ya es el cuerpo, el tercero. Lo que varía es esto, ¿no? El 4, esto varía, no tenemos eso en tabla. ¿Qué es leyenda? Alguna vez seguramente ustedes, ¿no? Un mapa, ¿no? Un mapa. Digamos que es mapa de Bolivia, ¿no?
Listo, mapa de Bolivia. Está el lago Titicaca. Entonces, por lo general aquí, puede ser en cualquier lugar, un cuadrito, ¿no? Entonces dice, ¿no? Línea roja, dice, ¿no? División departamental. Línea celeste, ríos. ¿Ve? ¿Han visto? ¿Alguien ha visto algún mapa así? Sí, sí. Sí, ¿no ven? Todos han visto. Eso se llama referencias, ¿no ven? Y el mapa, no, se llama leyenda, ¿no? Entonces, cuando es figura, en algunos casos, solamente en algunos, va a ser necesario la leyenda. Repito, solamente en algunos casos, no en todos. ¿Ya? Y también tenemos la nota. Igual, la nota sirve de la misma forma para poder aclarar algunos aspectos que hubieran tanto en la imagen como en la leyenda. Simplemente sirve para eso. Ahora bien, en función a esto, vamos a pasar igual al ejemplo y vamos a ver, ¿no? Vamos a identificar lo que hemos explicado, ¿no? Figura. Este es el número. Entonces ahora va a decir figura 1, figura 2, figura 3, ¿no? Así va a ir de forma correlativa. El título en cursiva, elemento 2, ¿no? En cursiva, como exactamente al igual que en la tabla. Esto es la imagen. ¿Ya? La imagen. Ahora, si solamente vemos la imagen, uno pregunta y dice, ¿qué será la línea naranja o la línea celeste, no? Entonces falta lo que es leyenda. Esto es la leyenda. ¿Ya? La leyenda. Entonces, esto es el 3, esto es el 4, ¿no? La leyenda. Entonces voy a suponer celeste, digamos que representa, digamos que esto es del crecimiento económico de Bolivia, ¿ya? 2019, 2020, y esto, plomo, digamos que es 2021. Listo. Entonces, no veo, mira el crecimiento económico en Bolivia en 2019, habíamos caído bien bajo, pero a partir del 2020 ya nos hemos levantado y ahora estamos en crecimiento. ¿Ve? Entonces, nos permite entender mejor lo que sería la imagen. ¿Ya? Nos va a permitir. Ahora, un organigrama, digamos, no vamos a necesitar, ¿no? La de leyenda. Una foto, no vamos a necesitar de la leyenda. ¿No ve? Pues la leyenda solamente va a ir con algunas figuras, no con todos. ¿Ya? Eso van a tener bien claro. Finalmente, la nota, ¿no? Entonces, la nota, nuevamente repito, es para aclarar el cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que dice aquí 2019, 2020 y aquí dice P, ¿no? 2021 y aquí dice P. ¿Alguien sabe qué significa? ¿Nadie? Significa proyectado. Entonces no tiene que estar adivinando el lector, ¿no ven? Entonces yo aquí pongo, ¿no? P representa a datos proyectados. Listo, ¿no ven? Entonces para eso sirve la nota. Eso sería respecto a lo que es la figura. Bien, con esto cerramos el taller. Básicamente, tenemos varios minutos y me gustaría que puedan participar por lo menos estos últimos minutos para hacer preguntas, de tal forma que no quede ninguna duda respecto a su elaboración del artículo científico. Les doy la palabra a todos.
los que quieran participar, obviamente. Licenciado, buenas noches. Tengo una Buenas consulta. Adelante. El artículo científico tiene algún límite de páginas en las Sí. cuales me debo basar. ¿Cuáles son? Y igual las figuras y las tablas, hasta cuánto puedo poner o es sin límite las que yo necesito? Ya, muy bien. Vamos por la primera pregunta y a la vez respondo la segunda. Los artículos científicos, recuerden, tienen una característica. Se considera científico siempre y cuando se publica en una revista científica. Una revista científica es de publicación periódica, ¿ya? Puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser semestral, puede ser anual, ¿ya? Pues eso es. Ahora, si me dices, ¿no? Si existe cantidad de páginas, las revistas son los que determinan la cantidad de palabras. Por lo general, son de 5.000 a 8.000 palabras. 5.000 a 8.000. Entonces va a depender. Una revista les puede decir máximo hasta 5.000 palabras. Otra revista les puede decir máximo 8.000. O les puedes decir entre 5 a 8.000, ¿no ve? O 5.000 a 8.000. Ahora, lo único que tenemos que hacer es contar las palabras, ¿no? Y podemos sacar un promedio a partir de esto. Una cuartilla tiene en promedio 450 palabras, ¿ya? 450 palabras. A ver, que alguien saque su celular, vamos a multiplicar. Si una cuartilla tiene 450 palabras, digamos 8.000. 8.000 palabras, ¿cuántas cuartillas son? A ver, ¿alguien? 8.000 dividido entre 450. ¿Cuántas páginas son? Diecisiete páginas, casi 18. 17 páginas. Desde el título hasta referencias, hasta bibliografía. ¿Ya? Eso sería el tope. ¿Ya? Estoy diciendo aproximado, ¿no? El promedio estoy manejando, ¿no? 450. Ahora, si te dice 5.000 palabras, ¿cuántas páginas serían? ¿Cuántas cuartillas? ¿5.000 dividido a 450? Once páginas. 11 páginas. ¿Listo? Entonces, eso es el promedio. Más o menos estamos hablando de 10 a 12 páginas más o menos un artículo científico. ¿Ya? En promedio también. Ahora, respecto a la segunda pregunta de las tablas y figuras, también lo determina la revista. ¿Ya? Entonces, muchas veces las limita, ¿no? En el cuerpo deben tener al menos 5 tablas o figuras como máximo. Los limita. O en algunos casos simplemente los restringe, ¿no? Entonces, en el cuerpo no puede ir tablas ni figuras. Las tablas y figuras deben ir al final como un apartado después de bibliografía. Entonces, el primer requisito, y eso decíamos la primera clase, es saber en qué revista voy a publicar. Yo tengo una idea, quiero publicar, no sé, el impacto del COVID en personas adultos mayores. ¿Ya? Quiero hacer esa investigación. Mi primera pregunta, a partir de esa idea de investigación que quiero realizar, sería, ¿dónde voy a publicar? Esa es la pregunta. Entonces, ustedes tienen que encontrar la revista. Y cada revista les va a dar sus parámetros, ¿no? Su formato de presentación del artículo. Creo que le he respondido, ¿no? Carla. Sí, licenciado, muchas gracias. Bien. ¿Otras preguntas? ¿Nadie más?
¿No hay preguntas? Bueno. Pensé que había muchas preguntas. Bueno, pues entonces ahí terminaríamos, ¿no? No sé si alguien, licenciado David, está presente. Sí, por supuesto que sí, licenciado, poniendo atención y dando oportunidad a los participantes puedan despejar todas sus dudas, aprovechar esta oportunidad y consultar cada detalle. Dejamos el micrófono abierto, estimados participantes. A ver, por lo menos digan cómo les ha parecido el curso. ¿Era comprensible? ¿Se ha entendido o no se ha entendido nada? Marina, ¿qué le ha parecido el curso? Muy bueno, aunque entra a última hora casi. Pero Ay, del otro día y yo, lo poco que he entendido, excelente diría yo. Yo no tenía idea más o menos de esos artículos, pero bueno, aprendí algo. Ok. Rosalía. Muy buenas noches, licenciado. Realmente muy excelente su exposición y comprensible. Pero la verdad ayer no pude ingresar, no me aceptaron en la reunión, no sé, me decía, cuando le acepten va a entrar, entonces no me aceptaron, entonces me perdí la clase de ayer. Solo le pediría por favor que lo pasen la grabación completa desde el primer día. Ayer, María. Ayer, María. Yo estuve preocupadísima. No. Y ya, entonces, pero igual dice, por favor, si nos puede pasar la grabación completa, porque ya que es muy importante, ¿no? Sí, por favor. Licenciado David les va a compartir, él está grabando, les va a compartir. Bien. Y también yo les voy a compartir la presentación en PDF, no se preocupen, ¿ya? Ok, muchas gracias. Para aclarar a nuestros participantes, vamos a renderizar esta segunda parte más y ambas grabaciones van a estar a disposición de cada uno de ustedes para que hagan su playback, retroalimentación. No se preocupen de ello. Y le agradezco mucho al licenciado por pasarnos en PDF su presentación. También vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes. Aprovechando esta oportunidad, permítanme más bien informarles un poco de los planes que tenemos para más adelante. Como se está normalizando prácticamente las actividades, hay cierta posibilidad de hacer un taller teórico práctico, ¿no? Estábamos conversando con el licenciado Román, es lo más ideal, si bien el Zoom nos accede a cierta información, pero tiene ciertas limitantes. Entonces, estamos inquietos de poder visitar en varios lugares dentro de la planificación que lo realicemos, a la disposición del licenciado Román, pero hay esa predisposición de querer hacer un taller completo. Lo que se les ha pasado ahora, les explicaré, licenciado, es una parte de todo este componente que él maneja experto en la temática. Entonces, la invitación está puesta y nos gustaría saber si hay inquietud, predisposición, que ponemos a consideración de todos y cada uno de ustedes. Seguramente en el privado les van a responder. Bueno, pues entonces ha sido un placer compartir con ustedes estos 2 días. Cualquier duda, consulta, me hacen saber también a través del licenciado. Y seguramente en los videos van a encontrar, ¿no?, las respuestas a muchos de las inquietudes que tengan, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no?, un placer haberlos conocido. Obviamente es diferente, ¿no?, un curso presencial a un curso virtual, ¿no?
pero espero que se haya, por lo menos, se haya quedado un 50% de lo que se ha visto más. Y la única forma de todo esto es aplicando, ¿no? En cancha, ¿no? Es la única forma. Entonces, muchas veces podemos ser muy buenos en teoría, pero cuando nos toque hacer, ahí es la cosa, ¿no? Entonces, les deseo el mayor de los éxitos en todas sus actividades y que puedan realizar, ¿no? Puedan realizar principalmente, ¿no? Y ya nos estaremos viendo ahí. Muchas gracias. Bien, bueno, agradecer a Carla y Rosalía por la predisposición de querer llevar adelante el curso y en especial, permítanme, a nombre de las instituciones que nos están apoyando y por supuesto, tomo la palabra de todos y cada uno de ustedes, agradecer su tiempo al licenciado Román, un experto que anda desarrollando a nivel nacional.